Bueno, hermanos, pues un día más en el que Dios nos permite estudiar su palabra. Como nosotros hemos estado platicando ya por las últimas semanas, el libro de Job se ha vuelto un momento en el que la conversación que están teniendo Job y sus amigos, pues se ha puesto, como quien dice, en stand-by. Ahora los amigos de Job se han cansado de contestarle a Job, se han cansado de tratar de hacerlo entender de acuerdo a la propia sabiduría que ellos tenían, y ahora Job es el que decide hablar en este punto en un soliloquio prácticamente. El día de hoy nosotros vamos a leer un capítulo muy interesante que algunos han considerado que es una inserción posterior al texto, y otros tantos creen que pudo haberlo dicho alguno de los amigos de Job como una contestación, pero que al final del día la palabra nos revela que parte del diálogo que vamos a ver corresponde propiamente al mismo Job. Hoy Job va a hablar acerca de la sabiduría, y en este discurso él nos va a dar lecciones muy importantes a cada uno de nosotros. Así que acompáñenme a estudiar este capítulo y a descubrir los secretos de la sabiduría. Dice la Escritura, allá en el versículo 1, ciertamente la plata tiene sus veneros, y el oro, lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo, y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas ponen término y examinan todo a la perfección. Las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. En este pasaje Job empieza a alabar en cierta forma la inteligencia del ser humano. Él ve cómo el hombre va corriendo desenfrenadamente buscando obtener riquezas materiales, riquezas físicas, y habla, por ejemplo, de los procesos que existen en la minería. Y él dice, por ejemplo, de la plata, que para limpiar la plata, y a veces lo hemos visto nosotros también a través del oro, hacen pasar todas las partículas de plata o todos los pedazos de plata por un venerito o por un riecito, y a través del río pues se va colando la tierra de la plata, y propiamente llegan a extraer los pedazos más grandes de plata, los cuelan, y entonces a partir de ese colado ellos en un sedazo van obteniendo lo que es la plata. Entonces Job se pone a pensar y dice, mira, qué inteligente es el hombre, porque ¿quién le dijo que así él podía obtener esos pedazos de plata? Dice también que aprendió el hombre a refinar el oro. El oro, nosotros sabemos que realmente hay distintos tipos de oro. Nosotros tenemos diferentes quilatajes para el oro, y también dependiendo de los quilates que tengan las piezas de oro, pues es no solamente lo que vale, sino también lo que se puede formar. Hay ciertas cosas que no se pueden formar con oro puro porque es demasiado blando. Entonces el hombre tuvo que empezar a hacer lo que se conocen como aleaciones, es decir, juntar dos metales o juntar dos elementos, y entonces empiezan a existir estas aleaciones. Y Job dice, pues ¿quién le dio esa inteligencia, verdad, al hombre para decir, si junto esto con esto y le pongo tantos gramos aquí y tantos acá, y entonces lo fundo, y entonces puedo tener mejores materiales y mejores joyerías? Y
puede valer más el oro o puede valer menos. Dice aún, el hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. ¿Cómo llegamos nosotros a conocer esto? Hay experimentos que han hecho aquí mismo en Monterrey, donde pasan un imán sobre el polvo que le cae a los carros y empieza a desprenderse un material ferroso de la tierra, y de ahí se extrae el fierro que nosotros usamos. Bueno, ahora nosotros vemos las acerías y todo ese tipo de cosas, pero en su estado natural, de ahí sale el fierro de la tierra. Igual el cobre, él dice, ¿cómo se dieron cuenta que en la piedra ahí estaba el cobre, ahí salía el cobre? ¿Cómo fue el hombre tan listo? Y fíjense lo que dice la escritura, que ellos entran en lugares oscuros. Los procesos de minería son así, lugares donde no hay luz, y el hombre es tan listo desde aquel entonces que puede ver en los lugares oscuros. ¿Cómo le hizo el hombre? Para ver, por ejemplo, allá en las minas, hace un año precisamente, entramos nosotros a una mina de plata allá en el estado de Guanajuato, y la gente va cavando poco a poco esas minas, y hay lugares donde están los gases o están ciertas cosas que si tú prendes un fuego, pues simplemente se acaba la vida y se acaba la mina también. No nomás se muere uno, sino se acaba la misma vida. Pero los mineros de aquel entonces, estamos hablando de la época de la colonia, o sea, por lo menos 500 años atrás, inventaron cierto tipo de luz a partir de ciertos elementos que no hace explosión, o sea, ilumina, pero no genera chispa, y al no generar chispa, no hay una explosión dentro de la mina. Fíjense lo importante que es esto para todos los procesos de minería. ¿Quién le dio esa inteligencia al hombre para hacer todo este tipo de cosas? La necesidad económica o la necesidad del hombre de hacer riqueza es la que hace que el hombre haga cosas pues bien difíciles o bien complicadas, y que aún arriesgue su vida por obtener riqueza. Dice el versículo 4, dice, son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. La gente, por obtener riqueza así, se cuelga. En aquel entonces, imagínense, ahorita ya tenemos arneses y tenemos sistemas de seguridad y poleas y cosas así, pero imagínense usted cómo le hacían en los tiempos de Job para andar dentro de las minas, de qué hacían las cuerdas con las que se suspendían, con las que se balanceaban, cómo no tenían tantos recursos o tanta tecnología como nosotros ahora la tenemos, y sin embargo la necesidad de querer hacerse ricos hacía que su cerebro trabajara a tope para poder conseguir o para poder hacerse de riqueza. Esa es la inteligencia que obtiene el hombre cuando se trata de la riqueza. No importa lo que tenga que hacer, hacen muchas cosas que para uno de nosotros se sorprende o se maravilla. La gente, para hacer trampa, para robar, algunas veces nosotros hemos dicho, si la gente, ese ingenio que pone en hacer trampa, o la gente que pone en robar, la utilizara para bien, este mundo otro sería. Les pongo un ejemplo, las famosas falderas que aquí hemos visto en el centro de Monterrey. Se ponen una falda, se ponen ropa diferente, y pueden traer, aunque a ustedes les parezca exagerado, pueden traer un microondas debajo de las faldas, y no se les nota que traen el microondas, nada más porque la cámara las grabó, las vio, que se metieron tantas cosas entre la falda, entre el short que traen por ahí metido, o entre las bolsas internas, pero si no, caminan y caminan como si nada pasara.
Y uno dice, ¿de dónde sacaron tanta inteligencia para hacer todo ese tipo de cosas? Por eso les digo que si el ser humano utilizara su inteligencia para lo bueno, otra cosa seríamos nosotros. Pero son un montón de cosas que el ser humano hace, que superamos nosotros a todas las especies animales en nuestra inteligencia. Miren lo que dice el versículo 5: de la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en el fuego. Lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. Senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio, nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. En el pedernal puso su mano y trastornó de raíz los montes, de los peñascos cortó ríos, y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento e hizo salir la luz a lo escondido. Fíjense cómo compara la inteligencia que tiene el hombre con la de los animales. Dice en la escritura que hay animales que son muy fieros, como el león, ¿verdad? El león, si nosotros lo hemos visto en la naturaleza, es un animal implacable. Cuando se trata de defender su territorio o se trata de atrapar su presa, es muy valiente. Si ha de morir, va a morir. Si va a matar, va a matar. No hay nada que detenga a este animal. Sin embargo, dice la escritura que hay cosas que el león no hace, ¿verdad? Que no se atreve a tanto como se atreve el hombre. Dice la escritura, los buitres pues son animales igual, que uno los ha visto a veces volando en circulitos, ¿verdad? ¿Dónde está el muerto? Nada más necesita uno ver dónde están los buitres. Ahí donde se juntan los buitres, ahí hay un cadáver. ¿Cómo le hacen esos animales? Pues desde arriba volando y saben dónde está el cadáver. Y dice la escritura que el hombre, a ver, yo que uso lentes, ¿verdad? Si yo me quito los lentes, a lo mejor no veo allá afuera donde está la otra banqueta. Pero si veo un billete de 500 allá, aunque no trajera lentes, lo veía. Porque el hombre es tan necesitado de la inteligencia que es capaz de ver cosas que estos animales no ven. Hay cosas que están escondidas, que nadie ve. Los animales fieros no se atreven a entrar en ciertos lugares porque dicen, ahí es peligroso, y el hombre lo hace. Hace cosas increíbles. Por ejemplo, dice la escritura que el hombre ha cortado ríos. Hay ríos que son muy caudalosos. Uno, por ejemplo, si alguna vez ha ido allá a Tampico o ha estado cerca del Pánuco y uno ve el puente atirantado que tienen allá ellos, uno se queda viendo cómo hicieron eso, ¿verdad? ¿Cómo le hicieron ellos para pasar un puente en medio de un río grandísimo que conecta con el mar? Y ahí pasan, nada más ve uno los trailers y se ven chiquititos, donde los mira uno de lejos. ¿Cómo le hizo el hombre? ¿Verdad? Para poner tierra donde no había tierra, para cruzar un río. ¿Cómo le hace? Una cosa sorprendente. Uno a veces ve las montañas. Si yo les dijera a ustedes, a ver, necesito que me hagan una ranura aquí, ¿verdad? Para poner un cable o para lo que sea, una tubería. Entonces uno diría, eso no me gusta, ¿verdad? Es un trabajo duro, difícil. Y de repente vas tú y miras la carretera Saltillo, por ejemplo, y ves la montaña que está literalmente partida por la mitad. Y dices, ¿y estos cómo le hicieron? ¿Verdad? Para partir la montaña por la mitad y pasa el tráiler y pasan los trailers todo el santo día y ahí están y no hay ningún problema. Así es la inteligencia y la capacidad del hombre para hacer cuando necesita uno conseguir dinero.
Con estas obras de infraestructura, el hombre consigue dinero. El que la fabrica consigue dinero, el que pasa por ella consigue dinero, y todo lo hace el hombre con una única meta. Pone toda su inteligencia y todo su afán en el único propósito de conseguir dinero, conseguir riqueza. Esa es la inteligencia del hombre. Aún dice que detiene hasta el nacimiento de los ríos. Aquí lo vemos nosotros mismos en nuestra Huasteca, el río Santa Catarina. Ese río era un río impresionante, ahí está documentado de cómo era un río que llevaba un caudal grandísimo. ¿Y ahora por qué no hay agua? ¿Ya hay sequía? No. El hombre, nosotros entubamos todo ese río, y ahora ese río transmite el agua a toda la ciudad. ¿Cómo le hicieron? ¿Cómo lo lograron secar al punto de que está seco ese río ahora? ¿Cómo lo lograron secar? Volvemos a lo mismo. Es toda la inteligencia del hombre puesta en el tema de conseguir recursos, en el tema de conseguir riqueza para tales efectos. No hay especie en este mundo que nos alcance a nosotros o que sea capaz de hacer lo que nosotros podemos hacer. Aquí mismo nosotros vemos cosas que son asombrosas. Si hace calor, tenemos un mini split que hace que el cuarto esté frío. Si nosotros queremos grabar este momento, tenemos una cámara que está grabando este momento específicamente. ¿Cuánta inteligencia no hay detrás de todas y cada una de las cosas? Nuestra ropa es la representación de la inteligencia del ser humano que ha puesto al servicio de toda clase de tecnología. La escritura que tenemos, los audios que nosotros recibimos, el internet, etc. Todos estos son ejemplos de la capacidad y de la inteligencia que el hombre tiene, y es algo que nosotros no podemos negar. Pero así como Job se sorprendía de la inteligencia del ser humano, Job se sorprendía de la falta de sabiduría. Fíjense lo que dice el versículo 12 y 13. Mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. Fíjense, mis hermanos, cómo nosotros somos muy inteligentes, muy habilidosos, muy capaces en hacer un montón de cosas, pero no sabemos nosotros vivir. Ese es el punto que está tratando aquí Job en este pasaje. El hombre es capaz de invertir todo su cerebro, todo su tiempo y desarrollar habilidades que uno no puede entender cómo el hombre es capaz de llegar a tanto por causa de dinero, pero no es capaz de buscar la sabiduría. Uno a veces conoce personas que son muy reconocidos. Por ejemplo, yo he conocido licenciados o licenciadas en administración de empresas. Manejan empresas grandes o negocios grandes, importantes, administradores. Pero están endeudados hasta acá arriba, no pueden salir de las deudas. Muy inteligentes para mantener un negocio, pero son incapaces de llevar sus propias finanzas. Hay personas que son muy importantes, muy influyentes, respetados y reputados en todas partes donde van y les dicen: ay, señor licenciado, ay, señor contador, ay, señor esto, y la gente les sirve porque son los meros machuchones, como decía el expresidente, ¿verdad? Pero en la casa no lo respeta ni el perro. ¿Sí? Llegan a la casa
Y la esposa no lo respeta, los hijos no lo respetan. Tienen respeto de medio mundo allá afuera, pero en la casa nadie los conoce. No es mentira lo que estoy diciendo. Esta gente es muy preparada, tiene títulos, reconocimientos, dinero por montones, pero no saben vivir la vida. No tienen esa sabiduría que necesita el hombre para vivir. Son muy inteligentes, muy capaces, muy competentes en hacer dinero, pero no sabemos nosotros vivir la vida. No lo conoce. Todo esto puede hacer el hombre, lo dice Job, mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre. Si el hombre supiera para lo que sirve la sabiduría, en vez de buscar la riqueza, buscaría el saber vivir. Así como busca con vehemencia la riqueza, así buscaría cómo saber vivir. Y esto es algo que no sabe. Dice la Escritura, el abismo dice de la sabiduría, no está en mí. Y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será el peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. Esto es lo que el hombre muchas veces no entiende y no ha entendido. E incluso nosotros como cristianos no hemos entendido el valor de la sabiduría. Hay gente que dice, por ejemplo, yo conozco algunos cuantos que piensan así, mira, yo ni fui a la escuela y tengo más dinero que el que fue a la escuela. No, entonces todo se trata de dinero. Es el problema con el hombre. Todo se trata de dinero. Todo se trata de el tener. ¿Sí? Cada uno, entre más tiene, más vale. Todo se trata, en este mundo en el que nosotros vivimos ahora mismo, entre más tienes, más vale. ¿Y dónde queda el ser? ¿Dónde queda el conocer? Entonces yo valgo nada más por lo que tengo. Si me quitan todas mis cosas, mi camisa, mi pantalón, mis zapatos, mi carro, mi casa, entonces ya no valgo. No, hermano. Porque hay gente en este mundo que es tan pobre, pero tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Nosotros como cristianos no somos ese tipo de personas. Nosotros los que conocemos a Dios nos damos cuenta que la sabiduría tiene un valor, o deberíamos de saberlo, que la sabiduría tiene un valor muchísimo superior a todo el oro del mundo, a todas las piedras preciosas, a todas las cosas que el hombre considera valiosas económicamente. La sabiduría es superior a todo eso. Y es algo que no se puede pasar, ¿verdad? Yo, por ejemplo, si yo tengo riqueza, pueda compartirla con quien yo quiera, ¿verdad? Si yo tengo un carro, yo se lo puedo prestar a mi esposa y así los dos tenemos o compartimos un carro. Pero la sabiduría no. La sabiduría es algo que no es para todos. Y esto les puede calar a algunos, pero es la verdad. Yo no le puedo decir a alguien, a ver, déjame meto una USB aquí en mi cabeza y déjame te meto luego los mismos archivos que yo tengo en mi cabeza para que tú hagas como yo hago y seas listo como yo soy listo y tengas la sabiduría como yo la tengo. La sabiduría no se puede obtener así, ¿no? Alguien no puede venir conmigo y decirme, te doy 500 pesos para que me des sabiduría. Esa no se vende, esa no se compra en la ferretería.
Y la gente no se da cuenta del valor que tiene la sabiduría. La gente no entiende la importancia que es la sabiduría. Dice el versículo 20, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuanto hay bajo los cielos, a dar peso al viento y poner las aguas por medida. Cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago, a los truenos, entonces la veía Él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Fíjense qué profundidad es la que nosotros estamos estudiando. A ver, hermanos, nosotros sabemos cuán grande y cuán sabio es nuestro Dios. En frente del ser humano, Él no va en busca de la riqueza, ¿verdad? Él no hace cosas para tener riqueza, no nos pide ni siquiera a nosotros, a ver, ustedes como mis hijos, como mis seguidores, vayan y busquen tesoros de oro, de piedras preciosas o de lo que sea y tráiganmelo, porque lo que a mí me hace feliz es la riqueza. Es el problema con muchos de nosotros. Pero Él, su grandeza no proviene de la riqueza. La grandeza de Dios proviene de su sabiduría. Hay cosas que explica Job, y hasta cierto punto explica porque nosotros no entendemos. Dice que Dios tiene una sabiduría tan grande que le ha dado peso al viento. Aquí estamos hablando de un concepto que no se descubrió, sino hasta recientemente, se puede decir, el tema de la presión atmosférica. Nosotros recordamos nuestras clases de física, nosotros vamos a recordar que sobre nuestra cabeza estamos cargando no solamente nuestro peso, sino el peso del viento desde nuestra cabeza hasta la atmósfera. Ese es el concepto que ustedes algunas veces han escuchado en los pronósticos del tiempo, cuando dice la persona que da clima, dice, y tenemos una presión atmosférica de tanto. Es que el peso, el viento tiene un peso, ¿verdad? Y dice la escritura que Dios le puso peso al viento. Dice la escritura que puso las aguas por medida. Cosas increíbles que nosotros no entendemos. ¿Por qué no se viene el agua del mar para acá a la tierra? Estamos en el continente americano, ¿por qué no cubren las aguas todo el continente? ¿Verdad? Si uno simplemente lo hace en la mesa, si uno vacía un vaso de agua, ¿a poco se va a quedar nada más en una parte sí y en la otra no? ¿Verdad que se derrama completamente en la mesa? Y el agua que está en el mar no. Dios lo hizo así. Él tiene la sabiduría. Cuando le dio ley a la lluvia, nosotros conocemos el ciclo del agua, como el agua del mar, que es agua salada, se evapora, a través de la condensación se generan las nubes, el viento avienta las nubes hacia los bosques, allá en la montaña truena la nube, después cae el agua allá en la montaña, se generan los escurrimientos generan ríos, los ríos pasan por los pueblos y los ríos llegan otra vez a los mares. ¿Quién hizo ese sistema tan ingenioso? Pues es Dios mismo, el que ha creado todas estas cosas. Él sabe todas estas cosas. ¿Dónde está la sabiduría? Concluye Job. En Dios. Eso es lo que nosotros
nos cuesta tanto trabajo entender que la sabiduría proviene de Dios y que todo esto está en Dios. Dice el versículo 28, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Fíjense, mis hermanos, esto es algo que el hombre no entiende o no quiere entender, pero Dios es la fuente de toda sabiduría. Quiero compartir con ustedes brevemente, allá en Deuteronomio, capítulo 4, y en los versículos 6 al 8, dice de la siguiente manera, guárdalos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, y nación grande es esta, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos, como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos, y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo delante de vosotros. Fíjense, hermanos, cuando la gente ve que el pueblo de Dios cumple con la palabra de Dios, cumple con esa sabiduría que proviene de Dios, no la sabiduría del mundo. Como les digo, esa sabiduría que nos dice, mira, así se maneja un negocio, pero no sabes manejar tu vida. Mira, así se vuelve uno de una gran reputación, pero no te quieren en tu casa. Esa es la sabiduría que da el mundo. La sabiduría de Dios nos hace a nosotros listos ante la gente, y la gente dice, ¿qué onda con este que ni estudió, pero mira cómo vive muy bien, es muy feliz en todo lo que hace? Hermanos, Dios nos da grande sabiduría en todos los aspectos de nuestra vida. Él nos dice cómo vivir en el matrimonio. Hoy la gente inventa el hilo negro, ¿verdad? Hoy, para vivir en el matrimonio, hay muchos caminos y desprecian el camino de la Biblia. Hoy dice la Escritura que el marido ame a su mujer y que la mujer se sujete al marido. Eso es algo que no debe de ser. Eso es anticuado, piensa la gente. Hoy la Biblia nos es clara y nos dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No, hoy la gente dice, no, la crianza respetuosa. Deja al niño que haga lo que quiera y cuando él ya esté grande, entonces él va a hacer lo que sea correcto. Ándale pues, ¿verdad? Hoy hasta la Biblia nos habla acerca de las finanzas. Si nosotros ponemos a leer en la Biblia, hasta la Biblia nos habla de muchos conceptos que nos ayudan a tener finanzas sanas. La Biblia nos dice, por ejemplo, desde muy al principio, que cuando hay vacas gordas, ¿qué debemos de hacer? Ahorrar. ¿Por qué? Porque van a venir las vacas flacas. Esos son principios bíblicos, aún en temas financieros. La Biblia nos dice que nosotros debemos de dar para que nosotros también podamos tener la bendición de Dios y muchas otras cosas, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña cosas que la gente luego no entiende. Miren, aún en los días de Jesús, la gente no entendía al mismo Señor Jesucristo en el tema de la sabiduría. Dice Mateo capítulo 13, en el versículo 54, dice, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas?
y se escandalizaban de él. Vemos nosotros, entonces, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, cómo incluso la gente se sorprendía de la sabiduría que tenía Jesús. La palabra de Dios nos dice que la ley de Jehová es perfecta, en el Salmo 19. Dice la Escritura que hace sabio al sencillo. Esto es algo que nosotros tenemos que entender, mis hermanos. Buscamos desesperadamente las riquezas materiales y ponemos toda nuestra inteligencia y capacidad en ello. Pero más allá de las cosas materiales, lo que nosotros debemos de buscar es la sabiduría que proviene de Dios. En Dios está toda la sabiduría y en Dios está el camino para vivir en paz, el camino para vivir felices, el camino para vivir libre de temor. La gente se va a preguntar, ¿de dónde sacaron estos tanto conocimiento? ¿De dónde sacaron tanta sabiduría? Esto pasa cuando nosotros vivimos bajo los preceptos y los estatutos de Dios. Que el Señor les bendiga. Esta es la lección para esta noche.